La clase pasada habíamos terminado de ver el algoritmo de Euclides, que en realidad este proceso de construir la tabla, ¿se acuerdan que el algoritmo de Euclides básicamente la única parte que nos garantizaba era cómo encontrar el máximo común divisor? Bueno, es construir esta tabla toda entera, generalmente se la llama el algoritmo extendido de Euclides. ¿Qué significa? Que hace un paso más. Aparte de encontrar el máximo común divisor, que en este caso sabemos que es 3, porque siempre el máximo común divisor era este número que estaba acá. ¿Se ve o no? Primero, ¿se acuerdan que yo dije? Empezamos completando esta tabla de abajo para arriba. De arriba, perdón, para abajo. Ah, ¿no estoy compartiendo pantalla o sí? No, no. No, no, profe, no estamos viendo nada. Ah, con razón. Me parece. Entonces, lo que estábamos diciendo es que eh, el algoritmo de Euclides sería esta parte de la tabla que contiene el A, el B, el C y el R, que serían el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Uno iba aplicando reiteradamente el teorema de la división y en un momento llegaba a encontrar el máximo común divisor, que era este número que estaba acá. ¿Se entiende o no? Bueno, y esta parte sería justamente la parte de que sería la parte extendida del algoritmo, que nos dice que, bueno, una vez que ponemos 1, 0 y 3, ¿se acuerdan cómo hacíamos? Este número lo corríamos en diagonal acá arriba y a este número lo obteníamos multiplicando, haciendo este número menos este número por el cociente respectivo de acá. Y así vamos completando todas las tablas de abajo para arriba. O sea que empezábamos de arriba para abajo y después de abajo hacia arriba. ¿Se entiende o no? Entonces, el algoritmo de Euclides solamente es hacer la división y encontrar el máximo común divisor. El algoritmo extendido, ¿qué hace? Nos encuentra el máximo común divisor, pero también nos encuentra los valores de S y de T, de manera que si yo multiplicaba a este S por 2100 y le sumaba menos este T, que sería menos 261 por 177, eso nos daba el máximo común divisor, que era lo que habíamos visto hasta el día de ayer. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver algunas propiedades del máximo común divisor. Bueno, una de las propiedades que va a ser un corolario, que es una consecuencia, es la siguiente. Sean A y B, dice lo siguiente: sean A y B enteros no simultáneamente nulos, o sea que alguno de estos dos no tiene que ser 0. Entonces, el máximo común divisor entre A y B es la menor de las combinaciones lineales positivas a coeficientes enteros de A y de B. Es decir, el máximo común divisor es el mínimo de todas estas combinaciones lineales con coeficientes enteros. Bueno, o sea que el máximo común divisor es la más pequeña de todas esas combinaciones que puedo encontrar positivas. Ahora, vamos a demostrar el teorema 4, porque el teorema 4 sí nos va a ser de mucha utilidad a la hora de hacer ejercicios. ¿Qué es lo que nos dice? Sean A y B nuevamente enteros no nulos y D un entero. Vamos a decir que este D va a ser el máximo común divisor de A y B si y solo si D es un divisor común positivo de A y de B, que es divisible por todos los divisores comunes de A y de B. Entonces lo que nos dice es lo siguiente. Acá primero que todo hay un sí y solo sí. El sí y solo sí era la doble implicación. ¿Se acuerdan de eso o no? Entonces cuando tengo un sí y solo sí, tengo que demostrar dos cosas. Tengo que demostrar que si D es el máximo común divisor, entonces D es un divisor común positivo que es divisible por todos los divisores comunes de A y de B. Y después tengo que demostrar que si justamente D es un divisor común positivo de A y de B, que es divisible por todos los divisores comunes justamente de A y de B, entonces no queda otra a que D sea el máximo común divisor. O sea que tengo que demostrar la implicación que va y después la que viene. ¿Se entiende o no? Hay que demostrar las dos implicaciones. Entonces, como dice acá la demostración, vamos a hacer
la demostración en dos partes. Primero la ida y luego la vuelta. Para la ida vamos ya a saber que este D es el máximo común divisor. Y con eso tenemos que demostrar que si hay otro divisor común entre A y B, ese divisor seguro tiene que dividir al máximo común divisor. Parece obvio, pero bueno, hay que demostrarlo. Entonces, nosotros vamos a partir de que D es el máximo común divisor entre los dos números A y B. Entonces tenemos que D, primero que todo, es positivo. ¿Por qué va a ser positivo? Y bueno, por el corolario, porque sabemos que el máximo común divisor es una combinación lineal que tiene que ser mayor que 0. Y aparte de ser un número positivo, vamos a saber que D divide a A y divide a B, por ser justamente el máximo común divisor. ¿Se entiende o no? El máximo común divisor es el mayor de todos los divisores comunes entre A y B. Ahora vamos a tomar un divisor cualquiera. Entonces dice, sea un número K, un divisor común de A y de B. Nosotros tenemos que probar que ese divisor común entre A y AB también divide al máximo común divisor. Entonces dice, por el teorema 11 de la teoría de divisibilidad, o sea que hay que ir al teorema 11, que no sé si lo tenemos acá. A ver, divisibilidad, sí. Busquemos el teorema 11. ¿Qué nos dice el teorema 11? Que sean A y B enteros con B distinto de 0. Entonces si B divide a un número y B divide a otro número, entonces B divide a cualquier combinación lineal. Entonces, ¿estamos bajo esas hipótesis o no? Para poder demostrar. Sí, como K debe dividir a cualquier combinación lineal a coeficientes enteros de A y de B, pero nosotros sabemos que por la identidad de Bezout, el máximo común divisor es una combinación lineal de coeficientes enteros. Entonces no queda otra que K tiene que dividir al máximo común divisor. No sé si se entendió hasta ahí o no esta parte de la demostración. ¿Le siguen la mano o no? Yo sé que el máximo común divisor ya es divide seguro a A y a B. Y por otro lado ahora tomo otro K que va a ser un divisor común de A y de B. Si K divide tanto a A como a B, por el teorema 11 de la teoría de divisibilidad, K tiene que dividir a cualquier combinación lineal. Pero el máximo común divisor, por la identidad de Bezout, nos dice que el máximo común divisor es una combinación lineal de coeficientes enteros. Entonces, con eso ya está. Concluimos que K tiene que dividir al máximo común divisor. ¿Se entiende ahora o no? A ver, Sabrina. Sí, profe. Fabiana. ¿Está Fabiana o no está Fabiana? Sí, profe. Bien. Ahora, No, sí estoy escuchando, sí. Ahora vamos a demostrar la vuelta. ¿Qué significa la vuelta? Que ahora vamos a partir de que D es un divisor común de A y de B que es divisible por cualquier divisor común a A y a B. Y entonces tendríamos que llegar a que ese D es el máximo común divisor. Entonces, vamos a suponer ahora que D es un divisor positivo tanto de A y de B, que es divisible por todos los divisores comunes de A y de B. En particular, dice, es divisible por el máximo común divisor. Si el máximo común divisor divide a este número D, por una propiedad ya demostrada también en la teoría de divisibilidad, como estos dos números son positivos, el máximo común divisor es positivo y D es positivo, entonces, ¿se acuerdan que la teoría de divisibilidad, si son positivos, pertenecen a los naturales o no? ¿Se entiende eso o no? Y había una propiedad que nos decía que si B divide a A, entonces B tiene que ser menor o igual que A. Entonces utilizamos esa propiedad, ¿ven? Si el máximo común divisor es un número positivo, es natural.
Y D, si es positivo, es un natural. Y si el máximo común divisor divide a D, no le queda otra que el máximo común divisor ser menor o igual que D. Ahora vamos a la otra parte. Ahora sabemos que a la vez D es un divisor común de A y de B. Por lo tanto, si D es un divisor común de A y de B, tiene que ser un divisor del máximo común divisor, porque el máximo común divisor, nuevamente por la identidad de Bezoar, es una combinación lineal. Y con eso se llega, utilizando nuevamente este teorema, a que D tiene que ser menor o igual que el máximo común divisor. O sea, pero acá teníamos que el máximo común divisor tiene que ser menor o igual que D, y acá tenemos que D tiene que ser menor o igual que el máximo común divisor. Si se cumplen estas dos relaciones, entonces no queda otra que estos dos números tienen que ser como. Deben ser iguales. ¿Se entiende o no? Porque si un número A es menor que o igual que B, y si ese número B es menor o igual que A, no le queda otra entonces a que A ser igual a B. Porque el menor no se va a cumplir. Ustedes saben que si un número es menor que otro, después el segundo no puede ser menor que el primero. Entonces de ahí concluimos que el máximo común divisor coincide con ese número D. ¿Se entendió esa parte o no? A ver, Carolina. Más o menos, profe. ¿Cuál es la parte Igual que... ya había leído, ya me entendé mejor. Pero vos decime cuál es la parte que vos no entendiste y a ver, la repasemos, no importa. Vos decime, a ver, ¿dónde te perdiste acá? Yo me perdí al principio. No. Pero igual, siga, profe. Bueno. A ver, ¿alguien más se perdió o no en esta parte de la vuelta? Matías. Yo estoy peor que Carito. Ay, Dios, este chico. A ver, Sabrina. Yo sí entiendo, profe. Bueno. Lo que pasa es que acá sí o sí van a tener que, para poder entender esto, necesitan sí o sí, como vieron, saber todas las propiedades que ya estaban en el práctico anterior. Si esas propiedades no están afirmadas, entonces obviamente esta parte no va a estar bien. Bueno, el teorema 5 dice lo siguiente: sean A y B enteros no ambos nulos y D un número natural. Entonces vamos a tener que D va a ser el máximo común divisor de A y de B si y solo si existen enteros C1 y C2 que son coprimos, tales que A es igual a D por C1 y B es igual a D por C2. Bueno, este teorema lo vamos a aceptar afortunadamente sin demostración. El teorema 6 es muy importante porque nos va a ayudar a hacer también cosas en la práctica. El teorema 4 es muy importante porque nos va a ayudar en la práctica, y lo mismo el teorema 6. Dicen ahora, sean A y B dos enteros no nulos y sea M un entero positivo. Entonces, el máximo común divisor de M por A con M por B es igual a M por el máximo común divisor de A y de B. Como que básicamente el teorema lo que me está diciendo es, si yo tengo dos números que tienen un factor común que es M, ese factor puede salir afuera del máximo común divisor. Es como que lo puedo extraer. ¿Se entiende o no? Es como una tipo, porque no es propiedad distributiva, ¿no? No van a querer decir que es una propiedad distributiva porque no se llama propiedad distributiva esto. Pero básicamente es como si yo tengo un mismo número que multiplica a A y a B, ese número puede salir afuera del máximo común divisor y me queda solamente el máximo común divisor entre A y B. ¿Se entiende o no? Es como una propiedad distributiva, pero no se llama propiedad distributiva. ¿Se entiende eso o no, Carolina? Sí. Entonces, tengan cuidado con eso porque vuelvo a repetir. Parece una propiedad distributiva, pero no lo es. O sea, me puedo acordar que es como la propiedad distributiva que yo lo puedo sacar afuera, como factor común uno diría.
Pero bueno, no le llamamos propiedad distributiva porque la propiedad distributiva es otra cosa que se da entre números y operaciones. Esto no es una operación. Bueno, nuevamente vamos a aceptar este teorema sin demostración. Para fortuna de ustedes, ¿no? Ahora vamos a ver el siguiente corolario que nos dice: si D es un divisor común positivo de A y de B, entonces el máximo común divisor de A sobre D, B sobre D es igual a 1 sobre D por el máximo común divisor entre A y B. Bueno, esto sí tenemos que demostrarlo. O sea que acá el 1 sobre D puede salir afuera del máximo común divisor. No le podemos aplicar de entrada esta propiedad porque acá fíjense que M tiene que ser un ¿qué? En la hipótesis un número entero, y en cambio 1 sobre D corre el riesgo de no ser un entero, ¿se entiende o no? Porque si por ejemplo el D fuese un divisor, por ejemplo tiro un 2, acá no tendría un medio, tendría, ¿se entiende o no? Y un medio ya no es un entero, entonces no le puedo aplicar la propiedad anterior directamente. Entonces habrá que hacer algunas cuentas. ¿Se entiende por qué no le puedo sacar el D así en la demostración? Decir, bueno, pero aplico el teorema anterior y lo saco al 1 sobre D fuera. Porque para poder sacar 1 sobre D afuera del máximo común divisor, tendría que ser un número entero. Y yo acá corro riesgo de que esto no sea un entero. Entonces, como corro riesgo de que no sea un entero, y bueno, sí o sí, debo hacerlo de otro modo. No puedo utilizar el teorema anterior directo, pero sí lo vamos a utilizar en cierto modo. Veamos la demostración, dice: sea D un divisor común positivo entre A y B. Un divisor común positivo, recuerden que es un número que divide tanto a A como a B. Entonces hay que aplicar la definición de divisibilidad. ¿Qué nos dice? Si un número D divide al número A, vamos a decir que existe un entero C1, de manera que A es igual a D por C1. Hemos vuelto a la definición de divisibilidad del práctico número 1. Práctico de divisibilidad, perdón. Y si D divide al entero B, entonces existe un C2 tal que B es igual a D por C2. ¿Se entiende o no? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué es lo que hemos aplicado? Justamente la definición de divisibilidad. Entonces, por la definición de divisibilidad sabemos que A es igual a D por C1 y B es igual a D por C2. Luego, entonces, al calcular el máximo común divisor entre A y B, en vez de colocar A, coloco lo que vale A. A vale D por C1. ¿Ven? Entonces en vez de colocar A, coloco D por C1. Y en vez de colocar B está acá, se coloca D por C2. Entonces ahora sí ya puedo utilizar el corolario anterior, porque ahora sí D está en el numerador. ¿Se ve o no? Ya no está en el denominador. Entonces como D ahora está en el numerador, es un entero y lo puedo sacar afuera del máximo común divisor aplicando justamente el corolario. Ahora sí, utilizando, vuelvo a repetir, puedo utilizar este teorema porque el D ahora es un entero. Acá ya es un entero. ¿Se entiende o no? Entonces lo puedo extraer afuera del máximo común divisor y acá me queda el máximo común divisor de C1 y C2. Pero ahora nosotros despejamos de acá C1 y C2 de estas ecuaciones. ¿Se entiende o no? Si yo despejo de acá C1, C1 va a ser igual a ¿quién? A sobre D. ¿Se ve o no? De esta ecuación, o de esta igualdad, perdón. De esta igualdad, si yo despejo C1, C1 es igual a A sobre D. ¿Lo ven o no?
Sí, profe. Bien. Y la pregunta es, ¿y esto puede, yo sé que me va a dar un entero o corro el riesgo de que me dé una fracción? Porque uno se puede preguntar, como acá veo un cociente o una fracción, uno dice, no, no hay riesgo de que esto sea un medio, tres cuartos. Y no, porque yo sabía que D es un ¿qué? Es un divisor tanto de A como de B. Entonces A sobre D me tiene que dar un entero. Y además C1, yo sé que es un entero, ¿ven? O sea que este cociente tiene que ser entero. Y de la misma manera, si yo tomo esta igualdad, puedo despejar C2. C2 va a ser igual a ¿quién? A B sobre D. Y de nuevo, como D es un divisor, tanto de A como de B, entonces esta división tiene que darme un entero. Y aparte, también tengo como hipótesis de que C2 debe ser un número entero. O sea que este A sobre D y este B sobre D son números enteros. ¿Qué hago ahora? Como ya conozco cuánto vale C1 y conozco cuánto vale C2, los reemplazo acá. ¿Ven? Donde dice C1 y C2. Entonces, vuelvo acá y sé que el máximo común divisor de A sobre D y B sobre D, que era todo esto, era igual a ¿quién? Al máximo común divisor de C1 con C2. ¿Se ve o no? ¿Por qué será eso? A ver. Porque acá esto es justamente por reemplazar o nomás. Reemplazo C1 por A sobre D y reemplazo C2 por B sobre D. Entonces, este máximo común divisor es lo mismo que lo que está acá. Pero yo sé que este máximo común divisor es igual a ¿quién? A D. Perdón. Si yo despejo de acá, fíjense. Este D que está multiplicando, ¿cómo pasaría para este miembro? ¿Pasaría dividiendo o no? Y entonces esto es 1 sobre D por Sí. el máximo común divisor entre A y B. Y ahí, bueno, logro demostrar que esto es igual a esto que está acá abajo. Me falta hacer un renglón más aclarando eso, pero se ve acá claramente. Vuelvo a repetir, a ver para los que se perdieron. Conociendo cuánto vale C1 y C2, yo en vez de colocar esto, puedo colocar todo esto que está acá. Porque C1 sería esta fracción primera y C2 sería la fracción segunda. Y ahora, para conocer este máximo común divisor, ¿qué es lo que hago? Vengo acá y despejo el D. O sea, paso este D que está multiplicando, pasará dividiendo. Y entonces, ven, me queda 1 sobre D por el máximo común divisor entre A y B. Y de ahí, si tengo el primer miembro y tengo el segundo, ya con eso queda demostrado el corolario. Ahora, otro corolario, o sea, otra consecuencia es esta. Si A y B son números enteros, no ambos nulos, entonces los números A sobre máximo común divisor y B sobre máximo común divisor seguro deben ser coprimos. Bueno, esto enseguida lo vamos a demostrar porque está en el trabajo práctico. Bueno. Y por último, vamos a ver de esta parte este teorema que dice sean A y B y M enteros con M distinto de 0. Si M divide el producto y el máximo común divisor de M con B es 1, o sea que M con B son coprimos, entonces no le queda otra que M dividir A. Bueno, vuelvo a repetir. Yo tengo que primero M divide el producto de A por B, pero yo sé que el máximo común divisor entre M y el entero B es 1, entonces no le queda otra que M dividir a A. Es como que está obligado M a dividir al número A. Entonces demostremos esto, a ver. Sabemos, dice, que M divide a A por B, porque eso es por hipótesis. ¿Se entiende o no? Eso ya sabemos. Y por otro lado sabemos que M divide a A por M. O sea, M divide a cualquier múltiplo de M.
Entonces tenemos que M es un divisor común tanto de A por B como de A por M. O sea, M divide al número A por B y al número A por M. Por lo que M tiene que dividir al máximo común divisor de ambos. ¿Y de dónde sale que M tiene que dividir al máximo común divisor de ambos? Porque eso lo habíamos demostrado en este teorema que estaba acá, en el teorema 4. Si yo tengo un divisor cualquiera, ese divisor tiene que dividir al máximo común divisor seguro. Entonces de ahí sabemos que M tiene que dividir al máximo común divisor de A por M y de A por B. Pero ¿qué va a suceder? El máximo común divisor de A por M y A por B, ¿qué aparece en ambos números? En A por M y A por B, ¿qué letra aparece? ¿Lo ven ahí o no? A. A, o sea que A puede salir afuera, afuera del máximo común divisor. ¿Se ve o no? Pero este máximo común divisor, ¿cuánto vale? Por hipótesis, acá está. Ese máximo común divisor vale 1. ¿Por qué? 1. Entonces me queda A por 1, pero A por 1 ¿cuánto es? ¿Es A o no? Porque si multiplico el número A por el número 1, eso me devuelve el número A. ¿Sí o no? Sí. Entonces, M tiene que dividir al máximo común divisor de ambos, pero ese máximo común divisor, ¿quién es? Es A. Y de ahí llegamos a que M tiene que dividir a, que era la tesis. Ven que cuando uno va armando todos los teoremas paso a paso, uno después los va utilizando para ir demostrando cosas más superiores. Por eso yo siempre les digo, chicos, a ustedes, si los cimientos de la casa están bien, la casa no se va a derrumbar. Ahora, si los cimientos de la casa están mal, obviamente esa casa va a temblar, y va a temblar bastante. A lo que voy es que tienen que ir leyendo. Miren, ya queda una semana para el parcial, ¿no? Queda una semanita. Y lo mejor es que traten de aprobar ahora sí o sí, porque ya después se les va a juntar todo, sino para el otro parcial. Lo mejor sería que la mayoría traten de aprobar ahora, porque si no después tienen que rendir todo junto. Bueno, el teorema 8 lo vamos a aceptar sin demostración, queda para que lo lean ustedes en sus casas. Y el teorema 9 por el momento también no lo vamos a utilizar casi, queda para que la demostración la lean en su casa. Cualquier duda me consultan. Ahora, lo que sí vamos a demostrar, porque vamos a necesitarlo para la práctica, es el teorema 10. El teorema 10 también se llama el lema de Euclides. Entonces ya todos ustedes lo deben estar odiando al pobre Euclides, porque el pobre Euclides le metió el algoritmo extendido, le dio esto, todo lo otro. Entonces, ya lo deben estar queriendo mucho al pobre Euclides, porque, bueno, la verdad que hizo bastantes cosas. Bueno, ¿qué vamos a demostrar ahora? Vamos a demostrar que si tenemos dos números A y B enteros, y tenemos un número P que sea primo, entonces si ese número primo divide al producto, entonces ese primo tiene que dividir o A, o ese primo tiene que dividir a B. Eso es lo que nos dice el lema de Euclides. Si un número primo divide al producto de dos números, entonces ese primo tiene que dividir al primero o debe dividir al segundo. Alguno de los dos tiene que dividir. Puede ser que divida a ambos, también. Puede ser que divida solo a uno, también. Pero lo que no puede suceder es que no divida a ninguno. O sea, el teorema 10 me asegura que si un número primo divide al producto de otros dos, seguro mínimamente a uno de los dos los tiene que dividir. O ya sea A o ya sea B. ¿Se entiende o no? Y eso nos va a ayudar mucho en la práctica. Entonces, supongamos que el primo primero divide al producto, obviamente con P, un número primo. Si de entrada P divide a A o P divide a B, no hay que demostrar nada porque, bueno, ya está demostrado. O sea,
lo que habría que suponer es que ¿qué pasa si el primo divide el producto y no divide alguno de los dos? ¿Se acuerdan? Esto es parecido a lo que ya habíamos dicho la otra vez, ¿no? ¿Se acuerdan cuando teníamos esas implicaciones de la forma P? ¿Se acuerdan? Era así, implica Q o R. Y nosotros decíamos que esto era equivalente a demostrar que demostrábamos P, o sea, demostrábamos la proposición P y negábamos ¿qué? Negábamos alguna de las dos. Ya negamos Q o negamos R. En este caso podremos negar Q. Y con esto deberíamos llegar a demostrar la proposición R. ¿Se entiende o no? Bueno, vamos a utilizar esta regla de la lógica para poder demostrar lo que queremos ahora. Bien. Entonces vamos a suponer que, de nuevo, P divide el producto y vamos a negar alguna de estas dos. Como es indistinto, neguemos la primera. Supongamos que P no divide al número A. Entonces, por el teorema 1, hay que ir al teorema 1, de vuelta hasta el comienzo de la teoría casi nos dice, ¿ven? Si tengo un número primo y A un entero, entonces o bien P divide a o bien P y A son coprimos. Y acá hemos demostrado que si P no divide a A, entonces P y A tienen que ser coprimos. Entonces, volviendo acá a la demostración, si P no divide a A, entonces por ese teorema P y A tienen que ser números coprimos. ¿Pero qué significa que P y A sean coprimos? Y bueno, que su máximo común divisor tiene que darnos 1. Luego dice por el teorema 7, vamos al teorema 7 que estaba acá. ¿Ven? Dice, si tengo un número que divida el producto y el máximo común divisor es 1, entonces ese número tiene que dividir a el otro número. Entonces ahí está. ¿Ven cómo se van? Todos los teoremas se van entrecruzando para poder ir demostrando los otros. Entonces acá esto sería ver que el máximo común divisor es 1. Entonces por el teorema, como este máximo común divisor es 1, entonces no le queda otro que P dividir al número B. Y ya está demostrado entonces el lema de Euclides, que es el teorema 10. Bueno, con esto terminaríamos la parte de máximo común divisor. Y entonces podemos hacer un resumen de qué es lo que aprendimos o qué es lo que vimos hasta el momento. Sabemos qué es el máximo común divisor. Sabemos que hay una manera primera de encontrarla, que es haciendo la lista de los divisores comunes y de esa lista tomar el máximo común entre ambos. Después supimos que si los números son muy grandes, hacer esas listas ya se vuelven tediosas. Y entonces aprendimos el algoritmo de Euclides, que mediante el cálculo de los restos, uno va haciendo los restos hasta que el resto se anula. Y el resto anterior, ese era el máximo común divisor. Después aprendimos que mediante la identidad de Bezout, ese máximo común divisor puede ser combinación lineal de justamente los dos números que habíamos tomado al comienzo, y que existían SS y ST. Después aprendimos a encontrar el S y el T armando la tabla, que es generalmente la manera en lo que lo vamos a hacer. Armábamos primero la tabla de la izquierda y luego, acuérdense, de arriba para abajo, y luego empezábamos de abajo para arriba y encontrábamos el S y el T. Y por último hemos visto algunas propiedades del máximo común divisor.